Definimos la energía almacenada en un condensador como un medio Q cuadrado entre C, siendo U la energía almacenada en el condensador, Q la carga en las placas del condensador y C la capacitancia. Sabemos que la carga es igual a la capacidad por la diferencia potencial, B. Si sustituimos el valor de la carga en la expresión para la energía almacenada, tendríamos que U será igual a un medio, en lugar de la carga, CB al cuadrado, entre C. Si observamos, tenemos aquí capacidad al cuadrado, entre esta capacidad va a quedar C por B al cuadrado. Otra expresión para la energía almacenada en el condensador será un medio de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. De esta ecuación, Q igual a C por B, pudiéramos despejar el potencial, va a ser igual a carga entre capacitancia. Entonces, en lugar de colocar acá Q al cuadrado, podemos escribir la ecuación como carga por carga. Y si vemos, Q entre C es igual a diferencia potencial. Entonces, la expresión para la energía almacenada se puede escribir también como un medio carga por diferencia potencial. Cualquiera de estas tres ecuaciones podemos emplear para calcular la energía almacenada en un condensador. Veamos un ejemplo. Se tiene un capacitor de 20 microfaradios. Está cargado a una diferencia de potencial de 1000 voltios. Las láminas del capacitor cargado se conectan a la de un capacitor descargado de 5 microfaradios. Hallese la carga inicial del sistema. Tenemos esta situación. Un condensador, capacidad C1 igual 20, se carga a 1000 voltios y va a adquirir una carga Q1. Dice que se conecta a las láminas de un condensador descargado. Quiere decir que la carga en este condensador es 0. Nos piden la carga inicial. El primer condensador se cargó a 1000 voltios. Va a adquirir una carga Q1. Si nosotros vemos que carga es capacidad por potencial, tenemos C1, que es 20, y el potencial que se cargó fue de 1000 voltios. Entonces multiplicamos la capacidad de 20 microfaradios por 1000, esto nos va a dar 0.02 coulombs. Dado que el C2 está descargado. Esa sería la primera pregunta. La parte B nos pide la diferencia de potencial al final de las placas de cada capacitor. ¿Cuál es el potencial final? Al conectar el condensador cargado al descargado va a haber una redistribución de cargas. Parte de estas cargas van a pasar al otro capacitor. Eso entonces va a producir acá que existe una diferencia de potencial B entre A y B. Para el caso tenemos dos capacitores en paralelo. Entonces hallamos un capacitor equivalente a este arreglo de estos dos y va a aparecer una diferencia potencial entre los puntos A y B. La carga en este capacitor va a ser igual a la carga inicial del sistema, que es la carga que tiene el capacitor C1. Entonces, si ya sabemos que la carga al final es Q1, 0.02 coulombs, y tenemos la capacidad equivalente, podemos hallar el potencial que tiene el arreglo al final. Entonces, la capacidad equivalente para un circuito en paralelo es la suma de las capacidades
sería 20 más 5, 25 microfaradios. Conocida la capacidad equivalente, entonces, y la carga, podemos encontrar la diferencia potencial. Va a ser carga entre capacidad. En este caso Q1.02 y la capacidad equivalente 25. Esto va a dar 800 voltios. Hubo una caída de potencial respecto a la carga que tenía al inicio el condensador C1. Y como están en paralelo, VAB acá es 800 y es el mismo para el capacitor 1 o el capacitor 2. Entonces ya tenemos el potencial para ambos capacitores. En la parte C se nos pide la energía final del sistema. En la parte C se nos pide la energía final. Tenemos nuestro capacitor equivalente y una diferencia entre A y B de 800 voltios que acabamos de hallar. Tenemos la carga, tenemos el potencial y tenemos la capacidad. Podemos emplear cualquiera de las ecuaciones que vimos para la energía almacenada en el capacitor. Vamos a usar esta, U medio C equivalente por diferencia potencial al cuadrado. Entonces, sustituir los datos, 1 medio por 25 por 10 a la menos 6 y por 800 voltios al cuadrado. Esto da 8 joules. Esa sería la energía final de los dos capacitores. Y en la parte D nos piden la disminución de energía cuando se conectan los capacitores. Al inicio nos decía que solo el condensador C1 tenía carga. El segundo condensador estaba descargado. Entonces la energía del sistema proviene de la energía de este capacitor. Nuevamente aplicamos la fórmula 1 medio CB cuadrado. Sustituimos 1 medio por 20 por 1000 al cuadrado. Esto da 10 joules. Como nos piden la disminución de energía, ¿cuánto ha disminuido? Al inicio había 10 y al final hay 8. Entonces el delta U será energía inicial menos energía final. 10 menos 8, esto nos va a dar 2 joules. Con eso estaría resuelto el problema. Veamos este otro problema. 3 capacitores cuyas capacidades son 8, 8 y 4 microfaradios están conectados en serie a una línea de 12 voltios. La primera pregunta es, ¿cuál es la carga del capacitor de 4 microfaradios? Como los capacitores están conectados en serie, la carga es la misma en cada uno de ellos. De igual manera, en el capacitor equivalente, se va a almacenar una carga Q igual que la inicial del sistema. Entonces, si conociéramos la capacidad equivalente, pudiéramos calcular entonces la carga Q. Para un circuito serie decimos que la suma de los inversos es el inverso de la capacidad equivalente. Sustituimos los datos. Vamos a tener el común denominador 8. 4 entre 8, que es 1 medio. Pero ese es el inverso de la capacidad equivalente. Queremos la capacidad, entonces invertimos y tenemos entonces que la capacidad equivalente son 2 microfaradios. Conocido esa capacidad, entonces podemos encontrar la carga. La carga será igual entonces a la capacidad equivalente multiplicada por la diferencia de potencial B. Capacidad es 2 por 10 a la menos 6 y el voltaje 12. Esto nos va a dar 24 microcoulombios. Y decimos que la carga es la misma, por lo tanto, la carga del capacitor de 4 microfaradios será 24 microcoulombios. Con esto ya tenemos la parte A. En la parte B se nos pide la energía total de los 3 capacitores.
En la parte C se desconectan los capacitores de la línea y se vuelven a conectar en paralelo uniendo entre sí las láminas cargadas positivamente. Preguntan cuál es el voltaje de la asociación en paralelo. Y D, la energía de esta asociación. En la parte B se nos pide la energía total de los tres capacitores. Tenemos la capacidad equivalente del sistema y se le aplican 12 voltios, entonces sustituimos un medio de C por B al cuadrado. Esto da 1,44 por 10 a la menos 4 joules. Sería la de los tres condensadores. En la parte C se nos decía que se desconectaban de la red y las placas del mismo signo se conectaban en paralelo. Nos preguntan cuál es el voltaje de esta asociación. Acuérdense que la carga que traía cada capacitor era de 24 microcoulombios. Estaban en serie, era la misma para todos. Al conectarse en paralelo y haberse quitado la fuente de voltaje, va a haber una redistribución de cargas y van a aparecer Q1, Q2 y Q3 en cada uno de los capacitores. Va a depender del valor de la capacidad, así el valor de la carga que se va a almacenar. En el circuito equivalente vamos a tener una diferencia potencial que va a ser la misma para el circuito paralelo, pero la carga que se va a almacenar en ese condensador será el triple de la carga de cada uno de ellos. Es decir, la suma de Q1 más Q2 más Q3, o sea, 3 veces por 24. Entonces, calculamos la capacidad equivalente, la suma de capacidades, 8 más 8 más 4, eso nos va a dar 20 microfaradios. Sabiendo la carga y sabiendo la capacidad, podemos encontrar la diferencia potencial. La diferencia potencial será carga total entre capacidad equivalente. 3 por 24 microcoulombios, que es la carga total, la suma de los 3 que venía, entre 20 microfaradios, que es la capacidad equivalente. Esto nos da 3,6 voltios, que va a ser el potencial de cada uno de los capacitores, por estar en paralelo. Y en la parte D se nos pide la energía de esta asociación. Tenemos voltaje y tenemos capacidad, entonces nuevamente un medio, capacidad por voltaje al cuadrado. Sustituimos un medio, 20 por 10 a la menos 6 faradios, por 3,6 al cuadrado da 1,3 por 10 a la menos 4 joules. Con eso resolvemos el problema. ¿Queda claro entonces en qué consiste la energía almacenada en un capacitor? Nos vemos en una próxima edición.